Hola, buenas tardes a todos los que me están viendo. Le agradezco al ingeniero Carlos Tavares Ruiz por la oportunidad de expresarme por este medio y por los recursos que utilicé para dar esta plática que voy a dar a continuación, hablando de las ecuaciones diferenciales y presentándome. Mi nombre es Emilio Martínez Gutiérrez, soy parte de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y ahora estoy cursando la asesoría ordinaria de la asignación de Mate 3. Comenzando con este tema, es importante comenzar por comentar que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene diferenciales o derivadas de una o más variables independientes con respecto a una o más variables dependientes. Una ecuación es una igualdad que contiene una o más incógnitas. Hay diferentes métodos para resolver una ecuación, el que podría ser la raíz cuadrática, la factorización o la ya conocida fórmula general. También es importante remarcar que una función matemática es una variable que se establece entre dos conjuntos, dos variables, que normalmente representamos como x y y, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o bien ninguno. Continuando con el tema, vemos que una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función, sus variables y sus derivadas. Tiene una ecuación y una diferencial. Lo que normalmente se nos pregunta cuando se nos pide, más bien, que resolvamos una ecuación diferencial es encontrar la solución. Es importante tener en mente que resolver una ecuación diferencial es encontrar una función que, sustituida en dicha ecuación diferencial, permita que esta ecuación se reduzca a una igualdad. Conocer su solución no significa encontrar un valor, sino encontrar una función que cumpla esta característica y reduzca esta ecuación diferencial a una entidad que sea igual a 0. Es decir, que ambos lados de la ecuación estén en igualdad, ya sea 0 igual a 0, 1 igual a 1, etc. Mientras estén en igualdad, será una solución. Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo a varios conceptos. Estos son el tipo, el orden y la linealidad. Los tipos de ecuaciones diferenciales se dividen en dos. Están las ordinarias y las parciales. Las ordinarias poseen derivadas con respecto a una sola variable independiente. Las parciales poseen derivadas con una o más de una variable independiente. Realmente es más de una variable independiente. El orden de una ecuación diferencial se divide en primer orden, segundo orden, tercer, cuarto orden, hasta llegar a n orden. Esto es ya en casos más avanzados. Ahora mencionaré la clasificación de las ecuaciones diferenciales según el tipo de derivada que involucra. Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación diferencial en la que aparecen derivadas ordinarias de una variable dependiente respecto a una sola variable independiente. Una ecuación diferencial en derivadas parciales es una ecuación diferencial en la cual aparecen derivadas parciales de una variable dependiente respecto a dos o más variables independientes. Teniendo estos dos conceptos en mente, vemos que el orden de una ecuación diferencial es la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación diferencial. Para determinar el orden, lo que haremos es primeramente observar qué derivadas aparecen en la ecuación diferencial y lo determinamos de la mayor derivada que tiene la ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial es el exponente que está elevada la derivada de mayor orden de la ecuación diferencial. Este tiene que ser forzosamente un número entero y positivo. En cuanto a la linealidad de las ecuaciones diferenciales ordinarias, normalmente nos estaremos preguntando cómo se puede averiguar o cómo se puede saber si una ecuación diferencial ordinaria es lineal o no lineal. Cuando son no lineales, cumplen estas características que mencionaré a continuación. La primera, si la variable dependiente es el argumento de una función trascendental. ¿Qué significa función trascendental? Fácil. Puede ser un coseno, un seno, la variable de Euler o un logaritmo natural de una función determinada.
El segundo punto que tenemos que tener en cuenta para determinar que no es lineal es si la variable dependiente está elevada a una potencia distinta de 1. Cabe recalcar distinta de 1. Si una o más derivadas elevadas a una potencia distinta de 1 también se considera un punto que la hace no lineal. Si están multiplicando entre sí dos o más derivadas, es una ecuación no lineal, multiplicando entre sí mismas, es decir, una derivada con otra derivada. El último punto que convierte a una ecuación diferencial ordinaria en no lineal es si la variable dependiente y está multiplicando a una o más derivadas. Estas son las que hacen que sea no lineal. Un pequeño resumen de las ecuaciones lineales es que una ecuación diferencial lineal es una ecuación diferente en la que satisface simultáneamente las siguientes condiciones. La primera condición es la variable dependiente y sus derivadas son de primer grado, es decir, están elevadas a la potencia 1. El otro punto es que los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependen solo de la variable independiente. En el segundo subtema encontramos que tiene el título La comprobación de la solución general de la ecuación diferencial. Por definición, la solución general de una ecuación diferencial ordinaria de dos variables es una relación sin derivadas entre las variables que satisfacen la ecuación. En este punto estudiaremos la forma que podemos determinar cuando una ecuación es o no solución general de una ecuación diferencial dada. En el método que estaremos usando tiene varios pasos. El primer paso es observar la ecuación diferencial. ¿Qué derivada o qué derivadas aparecen en ella? El segundo punto es derivar la solución general que nos proporcionaron. Bueno, esto se hace para encontrar el valor de las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial. El tercer paso es sustituir el valor de las derivadas encontradas en el paso 2 y el valor de la solución general dentro de la ecuación diferencial dada. Sabremos más bien, que sí es una solución general de la ecuación diferencial que se nos proporcionó cuando al hacer la sustitución y simplificar se encuentre la misma expresión en los dos lados de la ecuación, es decir, que exista una igualdad de los dos lados. 0 igual a 0, 1 igual a 1, etc. Hay un par de notas que tenemos que tener en cuenta. Cuando la ecuación diferencial aparezca la variable o función a la que esté igualada, la solución general que nos proporcionaron, este valor también lo sustituiremos al igual que el de las derivadas. Cuando se tenga que aplicar la derivada implícita para encontrar las variables, tenemos que tomar en cuenta que ninguna derivada deberá estar en la función de otra derivada. Si este fuera el caso, hay que sustituir el valor de la derivada de menor orden. El último subtema que encontramos por esta plática es la obtención de la ecuación diferencial a partir de la solución general. Para este tema, el método que estaremos usando es parecido al anterior, pero es importante mencionarlo. El método es consistente de varios pasos. El primero es observar el número de constantes de integración diferentes que aparecen en la solución general. Es importante recalcar que tienen que ser diferentes. Derivar la solución general tantas veces como tenga constantes de integración diferentes es el paso 2. Es decir, la vamos a derivar dependiendo de qué tantas constantes de integración diferentes tenga que vamos a encontrar ese dato en el paso 1. El tercer paso es tomar en cuenta el resultado de la última derivada y se nos pueden presentar dos casos. El primer caso es si en la última derivada no aparecen constantes de integración, esta será la ecuación diferencial de la solución general dada. Y el segundo caso es que si la última derivada contiene al menos una constante de integración, esta no es la ecuación diferencial. Para obtener la ecuación diferencial aplicaremos algún método algebraico de solución de un sistema de ecuaciones
con el cual podamos eliminar las constantes de integración. Para este proceso podemos utilizar las derivadas encontradas, así también como la solución general dada. Con esto finalizamos el tema del día de hoy. Les agradezco mucho el tiempo que le dedicaron a poner la atención a mi video. Les agradezco darme la oportunidad de estar aquí y darme el material con el que pude dar esta plática. Espero vernos pronto. Les recuerdo, mi nombre es Emilio Martínez y fue un gusto estar aquí con ustedes. Pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me despido.